¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Bueno, no me van a poder decir, pero espero que muy bien. Nuevamente damos continuidad a una plática que teníamos con el doctor Ángel Antonio Licona, especialista en ginecología, uroginecología, obstetricia, ¿no? Ya nos platicaba sobre su trayectoria en el episodio anterior. Por favor, si tienen dudas, vayan a verlo también, que está muy interesante. Y en este caso nos hizo favor de poder ayudarnos con un tema que traíamos mucho en auge también, ¿no? Algo que se llama ovario poliquístico y endometriosis, ¿no? Quisiera, mi amigo, por favor, que nos ayudes a desarrollar más este tema como nos estás platicando en sus minutos. Pues mira, el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis, son entidades completamente independientes. Ajá. Que terminan afectando justo los ovarios, ¿no? Además de su extensión a otros órganos o a otras estructuras. La endometriosis, por ejemplo, es un juego de palabras. Tú tienes un útero, cuya capa más interna es el endometrio. Sí. Aquí se produce el tejido que va a dar la menstruación o que se exterioriza del cuerpo como menstruación, finalmente sangrado, en estas glándulas del endometrio. Cuando este sangrado no solamente se va por zona vaginal al exterior, se va a través de las alfinges hacia el abdomen. Sí. Entonces, hablamos de esta endometriosis. Ok. Este tejido que genera el endometrio, ahora sembrado, implantado, físicamente, se halla en la cavidad del abdomen. Ahora, cuando este tejido se organiza de tal forma que se acumula como un quiste de sangre, le llamamos endometrioma. Ya es un cuerpo sólido de este contenido. Entonces, eso te habla de diferentes niveles de severidad, que es este acúmulo de tejido. Puede vertirse un poco de sangre, las teorías son todavía variadas, son todavía sin poder establecer una sola causa, ¿no? Un solo factor asociado, pero se habla de una menstruación retrógrada. Insisto, en vez de irse hacia la zona vaginal, se viene por las alfinges hacia la cavidad del abdomen, y entonces se acumula. Hay mecanismos bioquímicos con los que se está lavando esta cavidad peritoneal adentro. Se está lavando dentro del abdomen. Sin embargo, a veces es mayor el contenido, se acumula, y ves este tejido endometrial adentro. Ahí es cuando haces el diagnóstico de endometriosis. Lo infieres, piensas en él con ciertos síntomas. Dolor con la menstruación, dolor con las relaciones, dolor, alteraciones intestinales cuando está el periodo de la menstruación. Y entonces tú tienes un tema de dolor pélvico en diferentes escenarios, situaciones. Entonces tú puedes pensar en endometriosis. Porque este tejido endometrial o sangre que se está yendo por acá genera irritación y duele. Pero entonces lo infieres, lo piensas con ciertos síntomas. En algún momento el diagnóstico concreto es entrar al abdomen y recoger, quitar, ver la evidencia de este tejido que tú mandas a un patólogo. Exactamente. Entonces, la endometriosis, pues el origen es el útero. El origen es el endometrio del útero y vierte para acá. Y eso te puede afectar el útero porque entre los sitios más comunes están esta parte, ¿no? Justo alrededor, abajo en unos ligamentos del útero, justo en los ligamentos en el ovario, y entonces se forman estos quistes de sangre. Entonces tú vas al médico y te dicen, tienes un quiste en el ovario. Pero hay más de fondo, ¿no? Claro. Por eso se liga este tema. Finalmente el ovario tiene su propia patología. Puedes tener, a grosso modo, ¿no? Para que la gente lo entienda, puedes tener quistes de agua, un quiste simple. Puedes tener quistes de sangre, que es esto que se encapsuló y se quedó la sangre contenida de la endometriosis. Puedes tener quistes con pus, algún tipo de secreción que prolifera en términos de bacterias y se concentra, se queda ahí encapsulado cercano a los ovarios y entonces se identifica como un quiste de ovario. Pero tenemos mucho más de fondo. Ya hablamos de 3 tipos. Hay otros tipos de quistes que pueden ser eso, un contenido líquido y también sólido. Y hay otros que pueden ser, francamente, un crecimiento sólido que termina con una conclusión de cáncer. Pero entonces, son diferentes patologías las que nos encontramos en los ovarios
y cuando tú vas y te haces un ultrasonido, pues te lo aterrizan en una sola. Quiste de ovario. Sí. Hay mucho más de fondo, insisto, ¿no? Y la endometriosis a veces se relaciona con esto porque se acumula el quiste lleno de sangre, que es un endometrio. Es una causal. Exacto. Es uno de esos varias opciones que le pueden estar generando un volumen, un crecimiento al ovario. Ok. Por otro lado, está el ovario poliquístico. El ovario poliquístico también es un gran mundo de una patología completamente independiente. En términos simples te puedo decir que el ovario tiene folículos en su interior, crecen cada mes con cada ciclo de las mujeres, ovula, se rompe un folículo dominante a ver si hay un embarazo. El útero recibe unas señales bioquímicas, si hay un embarazo hace lo propio para generar su crecimiento y si no lo hay, arranca el ciclo nuevamente, viene menstruación y prepararse para el ciclo que sigue. Ok. Entonces, los ovarios siempre van a tener folículos. Ok. Si tú vas al médico, al radiólogo y te dice, ¿tienes quistes? Ya entramos en conflicto. Me dijeron que tengo quistes y entonces aquí tenemos que determinar esa parte o tendría que ser mucho más claro. Un quiste es el acúmulo de líquido, contenido, de más de 3-4 centímetros si quieres. Sí. Establezcamos un tamaño para que tú digas, esto lo tengo que atender como un crecimiento anormal. Claro. Más de 3-4 centímetros. Okay. ¿Va? Seguimiento, tal vez cirugía, otros estudios bioquímicos para ver si no se trata de una tumoración, cuyo objetivo es determinar que no sea cáncer, o cualquiera de los que comentamos. Pero entonces, cuando le llaman quistes a folículos de 4, de 5, de 15 milímetros, pues ya en la mente de la mujer ya dice, tengo una enfermedad, tengo muchos quistes. Sí. Y son los folículos biológicamente naturales. ¿Me explico? Comprendo, claro. Entonces, hablamos de esto en un solo concepto, quiste de ovario, pero a veces no está. Es un folículo que biológicamente es el crecimiento y función del ovario normal. Okay. A veces tienes varios que se van acumulando, que no se ovulan, que no se rompen, que no se expulsa cada ciclo, y entonces tú lo ves de este lado, no hay una menstruación. No hay menstruación porque no hubo esta ovulación. Comprendo. ¿Me explico? Sí, claro. Y si lo ves acumulado, entonces sí te encuentras un ovario poliquístico con varios de estos folículos que está crecido de tamaño porque no está ovulado. Y ahí puedes entonces ya empezar a pensar sobre un ovario poliquístico y entonces pensar también en otra entidad que es un síndrome de ovario poliquístico. Ok. Que ya son las características de este ovario más el comportamiento hormonal en otras estructuras, como los andrógenos, como el hirsutismo, que también son manifestaciones de esto, ¿no? ¿Qué es hirsutismo? Exceso de vello. Ok. Tenemos unas clasificaciones como lo catalogamos, ¿no? Así, en términos de severidad. Pero bueno, eso tiene que ver con exceso de vello, exceso de acné, cierta tendencia al sobrepeso. Ok. ¿No? Entonces también se liga al ovario poliquístico y entonces ya hablas de un síndrome. Ya son varias características, síntomas que integran una sola entidad. Ok, sí, claro. Entonces aquí el tema crucial para mí es que se determine cuándo hay folículos biológicamente normales y cuándo efectivamente tienes un quiste que es sujeto de estudio y seguimiento y tal vez tratamiento quirúrgico. Ok. Para hacerlo muy fácil, yo te diría, ¿te dicen que tienes un quiste? Sí. Bueno, a ti no me espero, amigo. Ojalá. Te dicen que tienes un quiste, el tamaño. Ok. Si mide más de 3 centímetros o 4, ya no digas 10, 15, ¿no? Si mide más de 3, 4 centímetros, sujeto de estudio y tratamiento. Ok. ¿Va? Si mide menos de esto, hay que valorar en qué momento de tu ciclo estás. Okay. Y a lo mejor estás cercano a tu día de ovulación, que es a mitad entre una menstruación y otra. Y entonces no estás viendo un quiste, estás viendo un folículo dominante que está a punto de romperse y ya. Claro. Le das seguimiento y a la siguiente menstruación revisas, en los siguientes días de menstruación tú revisas y ahí ya no aparece nada. Me da curiosidad, te interrumpo, de que hemos tenido estos pacientes que van a un ultrasonido y sale con un quiste y luego ya no tiene el quiste y luego tiene otra vez el quiste. Exacto. ¿Puede ir por ahí? Exacto. Exacto. Ok. En el mes de julio te fuiste a hacer un ultrasonido sin tener conciencia en qué momento de tu ciclo estás. Sí.
Pues yo fui el 14 de julio Sí. y ahí me vieron que tenía un quiste. Y ya. Voy con el ginecólogo para el siguiente agosto, en mis días de periodo, porque coincidió que me dieron la cita, y en ese momento que él me revisa me dice, no tienes nada. Bueno, es que no se guardó conciencia, relación del momento del ciclo en el que estaba. Por supuesto. Entonces, sí te vieron una cosa que iba a crecer, pero era de ovulación. Claro. Entonces la gente de pronto pues sí caemos en este tema de, bueno, pues, me están diciendo una mentira. Sí. Porque incluso cuando me dijeron que estaba el quiste, pues me dijeron que me tenía que operar. Sí. Y ahorita voy contigo y me dices que no tengo Que no nada. tengo Entonces nada. entramos en una controversia. Claro. Es una confusión, ¿no? Por la falta de atención a ciertos detalles. Sí, por ¿En supuesto. qué momento hago el ultrasonido para ver los ovarios? Ideal, en los primeros días a partir de que empezaste a menstruar. Me ganaste la pregunta. Ese es el secreto, ¿no? Repitamos, por favor, Detalles. el mejor momento en hacerse un ultrasonido. Es empezando tu periodo menstrual, Ajá. en este día 3, 4, 5, Ajá. a partir de que empezaste a menstruar, ahí lo puedes hacer. Pregunta que me hacen muchas pacientes en ese momento. No importa entonces en el ultrasonido que esté en su periodo. No, la verdad es que depende de la incomodidad que resienta la paciente. Tal vez la incomodidad de quien haga el estudio, ¿no? En un laboratorio particular, a lo mejor ellos tienen su propia política y ellos determinan que no lo van a hacer mientras estás en tu periodo, pero por una indicación no médica, ¿no? Comprendo. Administrativa, de privacidad, de lo que quieran, Sí, pero no médico. Tú puedes hacer el estudio, insisto, el tercero, el cuarto, el quinto, sexto día, Sí. empezando a contar a partir de tu primer día de menstruación, Ajá. ya sea por vía vaginal o ya sea pélvico, es más sensible para las imágenes pequeñas el vaginal. Sí, claro. Pero tú lo puedes hacer con que estés en los últimos días de periodo y es el momento ideal para tener esta conclusión de un auténtico, real crecimiento anormal en los ovarios. Es porque tienes al útero recién depurado, llamémoslo así, ¿no? O en ese proceso. Exacto. Y mientras el útero tiene esta eliminación de su tejido menstrual, los ovarios están iniciando su próximo ciclo y estos folículos apenas se encuentran en unos cuantos milímetros. Claro. No ha avanzado uno que crezca a 2 centímetros, que ya te confunda con un crecimiento. ¿Me explico? Sí, total. Entonces, es un tema cronológico. Por acá el útero menstrua y al mismo tiempo los ovarios están iniciando su ciclo de folículos. Ok. Ya. Entonces, momento ideal para revisar esto. Y entonces, todo esto lo integran así. Tienes un quiste de ovario. Muy ambiguo el término. Es tan general, es tan inmenso que no significa nada. Entonces vas al médico, ya te orientas sobre estas partes y entonces te decía contenido del quiste, características de este quiste. A veces están divididos por dentro, le llamamos como multilobulados. A veces tienen componente líquido y otro contenido sólido. Entonces, a partir de ahí, tú tomas decisiones para hacer otros estudios. Claro. En este ejercicio determinar si es algo que pueda ser cáncer o descartarlo y aún así establecer un tratamiento quirúrgico si se requiere. Estudios básicos, aparte de ultrasonido, laboratorios. Laboratorios, en este ejercicio de buscar la explicación de por qué está creciendo algo en el ovario, utilizamos algo que se llama marcadores tumorales. Marcadores tumorales. Que como su nombre lo dice, hay tumoraciones del orden del cáncer que generan elevaciones bioquímicas de ciertas sustancias. Sí. Buscamos esas sustancias, que son los marcadores tumorales, y entonces hacemos una serie de estudios. Sí. Algunos tienen que ver también con la misma química sanguínea que te llegan a revisar. Sí. Si ya estás pensando que va a ser algo quirúrgico, pues de una vez le pides los preoperatorios. Entonces ya te hablan de una biometría hemática, temas de anemia, temas de marcadores de infecciones, plaquetas, la coagulación, ahí se ve. Tiempos de coagulación propiamente, es un estudio que te dice cómo se está comportando tu cuerpo al regular esta contención de sangrados. Esta cicatrización. Indispensable para la cirugía. Y otros que tienen que ver como química sanguínea, pues que te revisa funciones, ¿no? Tanto del hígado, funciones de obstrucción de la vesícula, perfil de lípidos, glucosa, ácido úrico. Es un contexto general, ¿no? Sí, claro. Normalmente son los asociados. Ok. Biometría, química sanguínea, tiempos de coagulación y los marcadores tumorales. Ok. ¿No? Laboratorio en sangre. En imagen podríamos hablar de subir el grado de especificidad, de sensibilidad, ¿no? Para lo que contiene ahí el quiste. Y del ultrasonido subimos a una tomografía o resonancia magnética
muy raros los casos, ¿no? De una resonancia. No, yo te diría muy común, Sí. porque quieres apoyarte en el diagnóstico. Ajá, ajá. Hay una situación muy común en el consultorio del ginecólogo. Tú tienes un ultrasonido, te apoyas de él para hacer diagnósticos. Pero estrictamente, siendo muy purista, tú no tienes la facultad de emitir un reporte estableciendo un diagnóstico por imagen. Sí. Porque para eso la medicina cuenta con otra especialidad que es el radiólogo. Es el radio. Entonces, es una herramienta que nos ayuda a nosotros a integrar lo que estamos queriendo buscar en el paciente. Dato de emergencia. Exacto. Para concretar ahí algo más. Ajá. Pero la imagen tiene que venir analizada, revisada por el especialista en medicina que es el radiólogo, ¿no? Incluso entre los radiólogos ya hay otras subespecialidades y hay quienes tienen otra especialidad en mama y con las imágenes de ciertos órganos, ciertas estructuras. Entonces, pues sí te digo, es un mundo complejo, no resulta tan sencillo o no debemos de quedarnos en el entorno tan sencillo. Yo lo vi, mañana lo opero. Sí. Vale la pena hacer estudios y vale la pena concretarlo, confirmar otras características, sobre todo pues para descartar temas de cáncer, ¿no? Que son los diagnósticos más complejos, agresivos, ¿no? complejos. Vayámonos a una parte de sintomatología a donde, si bien me cuesta un poco de trabajo el cómo ahondar en qué tipo de quiste y todo esto inicial, Claro. donde yo comienzo a saber que tengo un problema. Quiero comprender que la endometriosis es una probable causal, pero que hay muchas otras circunstancias. Claro. Pero ¿qué síntomas me pueden ayudar a saber que tengo que asistir ya no a una revisión, sino a una atención? Mira, ese es un abanico de escenarios que va desde 0 síntomas. No hay dolor, no hay inflamación, no hay distensión, no hay piquetes, no hay punzadas, no hay nada, hasta diferentes síntomas como estos que platicamos. Punza, pica, molesta, se siente inflamado, te tocas y percibes que hay algo generando una tensión, ¿no? Cuando son más grandes de 10 centímetros, se tocan claramente sobre el abdomen. Las características de la paciente también depende de qué tanto puedas tocar, ¿no? A qué nivel del abdomen. Pero bien puedes cursar sin ningún síntoma. A veces tienes un crecimiento que ocupa un espacio que se comparte con el útero, con el intestino, con la vejiga por delante. Entonces, a veces sientes que te están dando ganas de orinar muy constantemente, porque tienes una vejiga que está siendo oprimida por este quiste y no tiene espacio para almacenar más orina. Entonces tú dices, manifiestas, tengo ganas de orinar muy seguido. Claro. No me contiene o no puedo aguantar más. Ok. Al mismo tiempo presionas el intestino y entonces de pronto dices, ando con una sensación de estreñimiento, de problema para este tránsito, y no es porque tu intestino tenga algo, sino porque físicamente, mecánicamente, algo está generándole, pues una cierta obstrucción, ¿no? Sí, es un empuje. En otras ocasiones, relacionado al útero, pues tu ciclo menstrual se altera, es más abundante, cambia la coloración, consistencia, cantidad, o simplemente se ausenta. ¿Me explico? Sí. Entonces, literal es el tema. Puede aumentarte sangrados, puede disminuirte sangrados, puede ausentarte la menstruación. Y entonces dices, bueno, entonces, ¿qué dato es el que debe prestar atención? No hay uno específico. ¿Me explico? Claro. Y puede ser cualquiera de ellos por un crecimiento. Tú puedes tener un crecimiento, quiste, llamémosle, en alguno de los ovarios de 3 a 6 centímetros y no te da ninguna sintomatología. Pero por su volumen parcial, ¿no? Mediano de tamaño, se llega a torcer. Y si se llega a torcer por los propios movimientos de tus órganos internos, se tuerce, entonces tienes un cuadro de dolor agudo, intenso, y cuando te hacen el estudio, entonces dicen, mira, a nivel de ovario encuentro una estructura que está con ciertas alteraciones del flujo de sangre, entonces, el cuadro que te lo hizo encontrar pues, fue un cuadro de dolor agudo, de urgencias, intenso, ¿no? Lo patearon. Y tú antes no sentiste nada, ¿me explico? Sí. Entonces, a veces es tan solo hallazgos. Y es importante porque hay que reconocer que el umbral del dolor que tienen muchas mujeres es elevado, cabrón. Muy variable, ¿no? Sí, variable. Sí, exacto. Hay quien vive con estas sensaciones, las tolera como su normalidad. Y bolsita de arroz y vamos. Exacto, alguna cuestión de fomentos, calientitos, cosas, y se quita las molestias, ¿no? Sí.
Y hay alguien que te dice, pues, ya cuando no pude comer, ya cuando no pude estar quieta, ni dormir, ni comer, ni estar tranquila en casa, ni en posición así agachadita, entonces ya dije, alguien me dijo, ya vamos. Sí, entonces, estas mediciones, no existe un estándar. Es tan variable como la mujer misma y sus propias y su propio entendimiento del cuerpo, ¿me explico? Sí, por supuesto. Entonces, aquí yo siempre hago, pues, como es un comentario muy simple. O sea, ¿cada cuándo me tengo que revisar? Pues cada año y medio si quieres, ¿no? Hay ciertas guías, ciertas recomendaciones, pero es eso, es una recomendación. Sí, digo, como vaya saliendo. Cada año, año y medio, si todo está bien, los estudios, la revisión que incluye la cuestión de ginecología, justo porque algo puede cambiar y tú no percibirlo o darte cuenta, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, aquí el tema es la constancia en esa revisión. Tú vas al ginecólogo, te van a revisar glándulas mamarias, que es una exploración visual, es una exploración al tacto, y hay quien se puede ayudar con el ultrasonido también, a hacerlo en el consultorio. Claro. Útero y ovarios se revisa también, tocando aquí partes del abdomen. El ultrasonido nos brinda una imagen que puede ser por abdomen o vía vaginal. Y la exploración vaginal, que bueno, incluye esta anatomía, además de tomar estudios como el Papa Nicolau, la colposcopía, también muy, muy común en nuestro uso. Entonces, en ese acercamiento de consulta, tú tienes esto: revisión del pecho, revisión de útero y ovarios, revisión vaginal, Papa Nicolau, y eso sería tu revisión mínima, básica, indispensable, cada año y medio. Perfecto. Lo que encuentres en esto te da la pauta para decir si requieres más estudios, biopsias por algún tipo de crecimiento o tan solo estudios de sangre, ¿no? Ok. Así. Muy bien. Hablemos entonces, yo ya desafortunadamente no tuve este cuidado, prevención. Tengo el problema y llego por dolor, mantengo el dolor. ¿Qué complicaciones, consecuencias tienen estas urgencias de lo que estamos hablando de los ovarios poliquísticos? Pues mira, la consecuencia es que una tumoración, conforme crece, va sacrificando el tejido del ovario sano. Entonces, si tú tienes hoy una tumoración, por decirte algo, de 2 centímetros a 6 centímetros, bueno, cohabita con el tejido del ovario sano. Tú puedes quitar la tumoración y conservar ovario sano. Si hay una tumoración que se extiende a más de 10, 15 centímetros, entonces a lo mejor ya consumió todo el tejido ovárico, y entonces como complicación, pues sí se puede llegar a perder el ovario, a que tu tratamiento, que consiste en quitar el quiste, ya estás quitando el ovario propiamente. Sí, ya es más grande. Porque ya no hay tejido residual. Sí. Entonces, bueno, según la edad, damos tratamiento. También tiene mucho que ver con el tipo de cirugía y lo que te encuentras. A veces operan otros especialistas y dicen, va para afuera todo. Y a veces el ginecólogo sí hace la determinación de querer rescatar un ovario sano, que se puede hacer. Y entonces tenemos como diferentes criterios, ¿no? Sí, por supuesto. La idea siempre va a ser conservador en el sentido de el órgano sano, y ya, a veces no se puede. Sí. Complicaciones, pues tan solo eso. Complicaciones, alteraciones de tu ciclo menstrual, bueno, se corrige. Cuando la tumoración es quirúrgica, que esto pasa con la mayoría que supera los 4 centímetros, pues la complicación es esa, que te tienes que someter a un tratamiento quirúrgico. Pero restableces tu estado de salud basal, normal, al 100, ¿me explico? Sí. Y ya. Compañero, yo tengo entendido que este tipo de afectaciones afectan la fertilidad. Ok. En algunas ocasiones, pues pierdes este tejido ovárico, ¿no? Crece la tumoración, destruye o consume, por decirlo así, este tejido ovárico. Pues sí, finalmente, si tú pierdes un ovario o fracción de él, pues son folículos que generan una fertilidad y que se están perdiendo por esto, ¿no? Y antes de la cirugía, perdóname, ¿puede impedir que tengas quistes, todo eso? La concepción de un bebé, ¿puede suceder? Sí, puede suceder que en su funcionamiento no se está realizando la ovulación, y por este crecimiento y por estos cambios no hay ovulación, pues no te puedes embarazar. Entonces, cuando tú abordas a un ginecólogo especializado en infertilidad, hace estudios como ultrasonido, como histerosonografía, que son derivados del ultrasonido para conocer las condiciones del útero y los ovarios. Y ahí él ya está determinando
que tengas factores como un quiste, como un crecimiento, que te impida el embarazo. Perfecto. Ellos ya revisan eso directamente en su primer consulta. Pues hablamos ya de diagnóstico clínico con imágenes, de atención, de procesos por medicamentos, Claro. quirúrgicos. Ajá. Ahora hablemos de la recuperación. ¿Cómo me recupero? Otra vez. Cuando hay un tratamiento hormonal que puedes dar o un tratamiento farmacológico, pues simplemente lo revisas a lapsos cortos, entre 1, 3 meses, 6 meses. Cuando es un tratamiento quirúrgico, la recuperación de la cirugía, si es por vía laparoscópica, es más breve. Te puedo decir que en una semana estás listo. Si es una cirugía convencional abierta, pues es un poquito más tardado, Sí. tal vez 1 o 2 semanas, y ya. Los cuidados son los mismos. Cuidados de herida, higiene, medicamento, si lo considera el médico, antibiótico, algo para el dolor y nada. Perfecto. La idea es que se reestructure la función, tu vida funcional, tu vida útil, tu vida laboral, en un plazo corto. Yo te digo Sí. que entre 1 a 2 semanas, según el tipo de cirugía, estás de vuelta. Como nuevo. ¿Cómo Correcto. nos va? Como nuevo. Exacto. Pues perfecto. Doctor Ángel Antonio Licona, nuevamente, ¿dónde te encontramos físicamente y en tus redes? Pues mira, Hospital Ángeles Acoxpa, consultorio 10, Ajá. ahí estoy en consultorio. Ujú. Hospital Ángeles Londres, Torre Frontera, consultorio 700. Ujú. Y en las redes, Facebook, Ajá. dr.angelicona, Ajá. y en Instagram es Arroba. @angelicona, Ujú. todo junto, doble L, Angelicona, Ujú. y nada más. Perfecto. Todo listo. Amigo, qué gustazo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Síganos para ver un poco más y saber más de esto tan importante que es nuestro autocuidado. Un fuerte abrazo y muchas gracias a todos ustedes.